Bueno, amigos, estamos de regreso después de ese tierno caso y vamos a recibir al próximo con esta cita de la política y activista birmana Aung San Suu Kyi, que dice: empleando la violencia se obtienen resultados rápidamente, pero las heridas causadas tardan mucho tiempo en curar. Que pasen los litigantes. Yo vine aquí buscando justicia y no entiendo por qué hay un asesino en la calle sin pagar nada y muerto de la risa. Hay que tomar decisiones en la vida en momentos difíciles. O era la vida de él o la vida mía. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Olga, estás demandando a Jorge. Sí, señora. Dime quién es Jorge, por qué lo estás demandando y qué pides para resolver este caso. Cordial saludo. Vengo a demandar a este tipo por la suma de $100.000, doctora, para que pague por algo, por un asesinato de mi esposa. Para que pague por el asesinato de tu esposa. La justicia no hizo nada, ¿ya? Entonces necesito que algo de eso, del asesinato, quede en lo económico, doctora. O sea, tú estás buscando los daños civiles, que son daños monetarios, por un caso que tuvo un aspecto penal, porque hay un homicidio, ¿no? Doctora, hay una persona muerta. Sí, hay una persona muerta. Ok. Y la Mira, justicia no hizo nada. ok, cuéntame todos los hechos del caso. Ok, yo tenía a mi pareja, mi esposa. Ella tenía un matrimonio normal con un hombre, lo dejó para tener una relación estable conmigo, de la cual de la relación ella con su esposo tenían una niña, una bebé. Ok. Nosotros hicimos vida en común, nos reunimos, empezamos a buscar un apartamento económico para que una de las dos fuera la mamá de la niña y la otra saliera a buscar el sustento y trabajo. ¿Ya? Ok. Este señor tenía un apartamento y empezaron a colocar anuncios. A nosotros nos llamó mucho la atención el costo del apartamento porque, pues... se hace... Económico. Sí, claro, doctora. Y con eso nosotros podíamos lidiar con el precio que el señor ofrecía. Fuimos, hablamos con él y con la señora, la esposa de él, y quedamos de acuerdo en que eran $700 mensual, lo cual era muy económico para nosotros y lo podíamos pagar. Perfecto. Ok, doctora. El rollo fue que ellos accedieron a alquilarse un apartamentico pequeñito, una habitación con cocinita, perfecto. Una de las dos, que era yo era la que me quedaba en el apartamento con la niña, que ya era de las dos, era como mi hija, y ¿Tu esposa salía a trabajar? Salía a trabajar. Ok. Ella era ex policía anteriormente y ya no ejercía, ¿ya? Aquí, nosotros, doctora, lo sexual en todas las parejas es fundamental. No, a mí me encanta el sexo fuerte, peligroso, arriesgado, todo ello. Y era una persona fuerte ella. Entonces ella me ponía armas cargadas aquí en el cuello cuando teníamos relaciones sexuales. Doctora, eso es espectacular, se siente delicioso. ¿Ya? Y eso me hacía levantar la libido. Pero el arma con el... Cargada. Pero con la seguridad puesta. No, sin la seguridad, doctora. Porque, o sea, en ese momento a mí me importaba un pepino si se disparaba, porque yo ya estaba plena. ¿Ya? O sea, se siente delicioso. Es cuestión de gusto, sin Sí, duda alguna. Es cuestión de gusto. Cada cual tiene su gusto. Sí, con armas cargadas, con cuchillos, con lo que fuera. Era una manera de nosotros hacer el amor diferente. Es un tipo de sexo sádico. Sí, sádico. O sea, no, pero es muy delicioso, doctora. Bueno, resulta que acontece que nosotros salíamos con ellos, no sé si tuvimos empatía, muy chévere, muy agradable. Íbamos a la casa, tomábamos, hacíamos reuniones, bailecitos, y salíamos a la calle, a rumbear. Cualquier día nosotros le compartimos a ellos dos cómo nosotros hacíamos el amor. Okay. La forma sádica, y, doctora, yo le propuse a ellos, porque a mí me encantan los hombres y las mujeres, pero hacía mucho tiempo yo no sabía lo que era un sabor de hombre, porque mi mujer era totalmente agresiva, posesiva, peligrosa. Y celosa. Y celosa a morir. Okay. Cosa que si yo al menos veía a un hombre, ¡ey! O sea, ya era un macho, ¿ya? En el aspecto femenino, claro. Macho con vagina. Sí, macho con vagina. Entonces, doctora, ¿cómo le parece? Nosotros les dije, nosotros le dijimos que si ellos estaban, pues, acostumbrados a compartir la pareja, ellos dijeron,
Ok, nos gusta el tema, a mí me gustó el tema, pero mi mujer, como es tan celosa, dijo, ok, vamos a empezar a jugar, a tener relaciones sexuales, todos 4, pero un momento, que el señor no puede ni tocarme a mí, ni tocarte a ti, o sea, a mí ni a ella. Ok. Él nos podía haber tenido sexo con la mujer de él, todas 3, y tener sexo con la mujer en el momento y nosotros enviar, Ok. todas 3. Pero no podía tocar. Ese era el código que teníamos de respeto. Ok. Ese era el Ok. código de ustedes. Sí, de nosotros. Ok. Nosotros hicimos un montón de cosas en el apartamento de ellos, delicioso. ¿Y sabe qué, doctora? Muchas veces empezamos a jugar table, que eso, ay, salió uno con los ojos rojos, con toda la piel marcada, así como, ay, como Las dolorida. pistolas esas que tiran las bolas de colores. Sí, eso es delicioso, doctora, sale uno pintado como mugroso. Eso le da una adrenalina. Y después uno tener sexo, después de estar adolorido, eso es, no, es fenomenal. Ay, doctora, se lo recomiendo. No, pero yo tengo cara de necesidad de algo. no, ¿Qué es esto? Doctora, no ¿Qué es es esto? Ignacio, ¿qué es lo que pasa conmigo? Si no es la sensación que se siente. Yo veía que él me miraba con ganas de deseo. Ajá. Como así, como con unas miradas. A mí me encantaba porque sencillamente hacía mucho tiempo no probaba hombre. Ok. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasó? Entonces, un día cualquiera, nos empelotamos todos, hicimos el amor y todo, tan. Y mi esposa se fue para el baño. Ok. Ok, el día del asesinato. Ese fue el día. Yo sentí en un momento que me atacaron la boca del culo. ¿Quién te tapó la boca? La mujer de él. Ok. Entonces yo pensé que iban a seguir en el juego. Yo, ok, babies, vamos a seguir con el juego, ok. Cuando él estaba en el frente de la cama y el tipo se me entrepa, yo estaba en pelota. Normal, todos 4 estábamos en pelota, pero mi esposa estaba en el baño. Y él llega, la mujer me tenía aquí. Ajá. Y él se me monta encima y me penetra. Yo era chapaleando, por Dios, doctora, él no podía. Había que respetar lo que habíamos hecho. Ok. Yo pensaba, qué rico, qué delicioso, de aquí para abajo. Claro. Pero mi cerebro... De aquí para arriba. De aquí para arriba, yo dije, qué peligro, donde salga mi mujer lo mata. Ok. ¿Y qué pasó? Cuando mi esposa salió, como ella siempre andaba armada, habíamos terminado de tener sexo, salió armada y ella tenía un cuchillo. Ella salió con el cuchillo y la mujer de él, esa cobarde, tonta, ridícula, se voló. Se perdió. Se perdió. Entonces quedó él y mi esposa empezó a cuchillarlo. O sea, empezó a atacarlo. Porque ella me estaba defendiendo en el momento. El tipo me estaba violando, doctora. ¿Qué pasó? Él, el hombre es más fuerte, así sea una mujer muy fuerte. El hombre le quitó el cuchillo. Ella se escapó y sacó un arma, una pistola. Qué pena, pero gana pistola a cuchillo. ¿Ella qué hizo? Empezó a dispararle, pero no al cuerpo, doctora. Empezó a darle así en el suelo, como para asustarlo. Ella no lo... O sea, ella era para que le cogiera un escarmiento y respetara. ¿Y tú qué hacías en todo esto? Doctora, yo gritaba, yo le decía a mi esposa, no lo vas a matar, porque ella tenía la sangre caliente. No lo vas a matar, con calma. Doctora, en esas, este tipejo llega y la coge a ella, le quita el arma. Doctora, él no le pegó en el piso para asustarla. El tipo, ¿sabes qué hizo? La mató. Le pegó un pepazo aquí en la cabeza. De una quedó muerta. Si no le pongo un pepazo, me mata. No, Ok. doctora, ella no lo Seguro. quería matar. Ok. Yo tampoco la quería matar. Entonces llamaron a la policía, vino la policía, hubo toda una investigación. Sí, yo fui preso. De la cual, doctora, no es justo, no entiendo las leyes de este país, como un tipo que asesina a una mujer, ¿ya? Que le da un pepazo en la cabeza, salió libre, no pasa Defensa nada. propia. No, salió libre, no. Defensa Yo te propia, apuesto, no sé los detalles, No. pero por lo que he escuchado ahora mismo, te apuesto que después que investigaron, no le pusieron cargos al señor. Sí, me pusieron intento de asesinato, pero se doctora. cayó porque fue en Pero ¿cómo defensa te van a propia. poner Está intento libre. de asesinato si hay un muerto? Está libre. Tiene que ser asesinato. Asesinato, bueno, es parecido. Y violación, doctora. Algo parecido. Y Ok. violación. El tipo está muy sonriente en la calle, sin nada. Ok. No obstante, tú tienes derecho a venir aquí hoy Ajá. a pedir los $100,000 que estás exigiendo por los daños ocasionados por este evento. Doctora, yo creo que tú puedes hacer algo por la justicia, al menos devolviéndome Está algo. bien, está bien. Ok, perfecto. Muy bien. ¿Cómo respondes a la demanda? Le pongo la demanda que yo quiero que esa señora se vaya de mi casa. Esa mujer la que llegó a mi casa me ha desgraciado mi vida. Yo era feliz con mi esposa. ¿Me entiendes? Mire, señora Polo, Ven, acércate. si yo no me defiendo, esa mujer me había matado. Mira, 30 puntos. Mira. Se lo tiene merecido. Estos son, Aparte- estos son las puñaladas. Que primero le quité el cuchillo y la traté. Mire, Por violador. 7 tiros.
7 tiros 7 te dio. tiros, mira. 1, 2, 3, 4, Se lo 5, merece. 6. Y uno me dio aquí que ya no soy más hombre. Ya yo no puedo tener hijos, ya no puedo tener nada. No, ya yo no puedo. erección, no puedo tener erección. Nada. A mí no se me... Se lo tiene merecido. ¿Y en los dientes te pasó Los algo? dientes fue anteriormente en un sexo. Yo la toqué y su esposa vino y me dio un batazo Doctora, por la me boca. mira. tocó. Me tumbó todos los En dientes. contra de mi Yo se la voluntad. dejé pasar todo y le dije que estaba bien, ¿tú me entiendes? Pero ya no podía aguantar más. Ya era pistola y cuchillo. Era la vida de ella o la vida mía. Ok. ¿Cómo la mataste? El problema fue un forcejeo. Ella me dio los tiros, y entonces yo le agarré la pistola. Y en el forcejeo, en verdad yo no la quería matar. Se fue, sí, apreté el claro. gatillo y se fue el tiro. Doctora, ¿Tú un me entiendes? pepazo en la cabeza. Ella no se puede quejar. Desde ese tiempo nosotros no hemos tenido más Sos sexo. un Ella vive en asesino. mi casa como una reina. No paga renta, no paga nada. Sí, claro. Nosotros la Ajá, mantenemos. Ajá. Ahora yo te quiero preguntar algo a ti. Sí. ¿Por qué violaste la única regla que te pusieron? Porque en verdad en el sexo, señora Paula, hay veces que se pierde la cabeza. Y ella en el sexo siempre me estaba mirando, siempre se mordía los labios, O me sea, provocaba, entre ella me ustedes provocaba. había una energía sexual andando. Ajá, Pero había un código Dentro de Bien todo el fuerte. mundo ahí. Una energía bien fuerte. Bien fuerte. Sí, bien fuerte. Había un código de respeto que le faltó. ¿Quién tiene testigo? Vamos a pasar Yo tengo al evidencia, testigo. doctora. Ok, vamos a pasar al testigo. Vuelve a tu podio. Vamos a pasar al testigo del demandado, por favor. Ay, mamá, qué cuidado hay que tener. Hay que pensar las cosas. Pero, ¿a dónde tú vas? Hello, buenas tardes. ¿Pero a dónde tú ibas hoy? ¿A ti te dijeron que tú venías a casa cerrada? Sí. Y tú dijiste, me voy a poner esta ropita. Doctora, ¿Para qué? ¿Para impresionar a quién? así Para se viste. presionar a ¿O mi ustedes piensan que están todavía allí haciendo la diversión de ustedes? Bueno, doctora, yo vine aquí a defender a mi esposo, porque esa es una descarada, porque mi esposo no le ha dicho que él, le dieron por lo Él me y lo se lo dijo. tumbó y ya no funciona, funciona, ni y él fu, me lo ni dijo. fa. Se lo tiene Ajá. merecido, doctora. No hace nada, permiso. Merecido. Entonces, ella era que quería todo. Ella era que quería todo. Ella era la que quería todo. Todo, sí. Ella quería Porque estar con él. Ella, Sí, ella me sí. decía a mí que él le gustaba como yo lo hacía con él, porque ella brecha. Entonces que tenía esa fantasía con él. Doctora, Todo se hizo. Ahora, pero tú le tapaste la boca a ella. ¿Eh? Tú la tenías tapada la boca. Estaban impuestas a jugar así. Entre nosotros los dos jugábamos le así. violaron. Así O sea, se llama esto el era sexo. todo parte del No, juego de nosotros- ustedes. Ella y yo jugaban así. Ajá. Todos estaban Cuando impuestas íbamos a a hacer el jugar sexo, así. era- Siempre jugaban así, que tú la Siempre. tapabas, la aguantabas. Siempre, todo. Esos juegos de... Sí, era así. Y Sí, lo que pasó entre pero ellos era de mutuo Nunca había acuerdo los dos. violación de parte del hombre. De mutuo acuerdo de los dos, ellos. sí, porque ella le gustaba. Ella me provocaba. Ok, ¿cómo es la relación ahora que ha pasado todo esto? Bueno, la relación ahora, después que ella llegó, mire, la tratamos, después del caso, la tratábamos bien a ella. Le damos comida, le damos casa. A Doctora, su me niña, tienen y de a ella. esclava renta, sexual. no paga nada. Sigue Doctora, teniendo- después, no, sí. permiso, Ajá, y después- permiso. ¿Y? Después que pasó todo, a ella yo nunca le he tocado. Ay, Después de eso, nunca le he tocado, después que pasó eso. Porque la dejamos tranquila, todos tenemos doctora, pena no me por han lo que dejado pasó. tranquila, doctora. Permiso. Doctora, no me han dejado tranquila. Permiso. No me han dejado tranquila. Ellos pretenden de que yo sea la esclava sexual de De los la dos. tía, Pero ¿cómo que esclava sexual de los dos? Doctora, se entran a mi pieza, a mi apartamento, y entre los dos intentan violarme, que ellos dicen que de alguna manera yo les tengo que pagar. ¿Tú tienes evidencia de lo que tú Yo estás tengo hablando? evidencia, doctora, No donde se le yo, puede pagar, donde no se le yo puede soy pagar, víctima no de se le ellos puede dos. pagar, ¿no? Yo Ok, soy ok, víctima de ellos ok, dos. momentito, déjeme ver la evidencia, señor director. Chica, cuando tú vas a pagarme lo que me debes, los 3 meses de renta que tú debes, mamita, dale, dale, dale. No, me importa, dale, mami, dale el sol. Dale, dale, el sol, cuando terminar, no, tienes que pagar, mamita, goza, mamita, goza, Tú lo que eres una descarada. Oye, Arisleida, ven para acá. Arisleida. Oye, Roberto, por Dios. Tú lo que eres una descarada. Doctora. Una descarada, doctora. Qué barbaridad, señores. Esto no lo van a poder ver ustedes. Doctora, ¿eso no es intento de violación? Bueno, ok, un momento. Ok, ya estoy viendo. Ya. Ok.
yo no puedo determinar por esas imágenes si tú estás jugando Está gozando, o de realmente doctora, está estás gozando. sufriendo. Doctora, yo soy una víctima de... Sí, la yo- trató, yo- yo la yo- Víctima soy yo, usted. Pasemos a los expertos a ver si me alumbran. Al licenciado Williams Lucena, Víctima soy yo, sexólogo, a la abogada Lisette Sierra y a la doctora Vivian González. Porque es que yo no sé qué está pasando aquí. Gozando. Hablemos un poco primero de este tipo de sexo con pistolas y armas blancas y este tipo de relación sexual. Sí, están agrupados dentro de lo que se llama el BDSM, que es el bondaje, dominación, sumisión, sadismo, masoquismo. Lo que es importante determinar acá que son prácticas eróticas, pero donde hay un código importante que es la sensatez, la seguridad y que hay un consentment entre las personas que están participando en este tipo de prácticas, ¿ok? Hay que escuchar la parte, tanto la parte dominante como la parte sumisa. Hay un acuerdo de que el dominante tiene que proteger incluso a la sumisa por un determinado código que va entre ellos mismos, ¿ok? Lo que sí veo aquí en esta parte es que ellos el código que ellos tenían de la no penetración de parte de la figura masculina se rompió. Pero se rompió porque había un consentimiento implícito que le estaba dando la demandante al demandado. Pero es un lenguaje no verbal. Lo que importa, lo que determina entre ese tipo de prácticas es el lenguaje verbal. Y de hecho, el código es expresado, no puede ser a través del movimiento. Entonces, si ella en una manera u otra lo estaba seduciendo como parte del mismo juego, no tiene validez el hecho de que él haya entrado y la haya penetrado. Entonces imagino que los mudos no pueden tener sexo en grupo, ¿verdad, licenciado? Porque no pueden decir, no pueden verbalmente expresar lo que... Es importante. O lo pueden habría que escribir, ¿no? verlo. Pero claro, que escribir Habría en un que momento verlo. como ese puede ser antiproductivo. Bueno, Tendrán otra señal. Es válido. entonces usted considera que, por ejemplo, en este caso hubo una violación. Totalmente. ¿Y usted también, Yo doctora? considero exactamente, se violó un código que se estableció y era el código de seguridad en realidad. Y una vez que se viola eso, pues entonces ya no hay confianza. Pero lo más importante para mí entender... Ahora, la policía no lo pensó de esa manera. A la Bueno, policía le importó 3 pepinos el código de ellos. Ese código secreto de respeto de los swingers a la policía no le interesó. Porque, doctora Sierra, a él le desestimaron los cargos. Yo estoy totalmente de desacuerdo con los, perdón, con mucho respeto a los dos doctores, porque cuando uno se somete a algo así, es muy difícil comprobar algo de lo contrario. A mi juicio, ella estaba gozando y lo dijo. Lo dijo. Pero doctora, Así que las personas violadas... Hay algo importante. Muchas veces, en la mayoría de los casos que las personas han sido violadas, hay personas que han tenido el placer, porque es una parte anatómica, es una zona de disfrute, pero va en contra de la voluntad de la Exactamente. persona. Y eso es considerado y continúa siendo una violación, aunque la persona haya disfrutado. Hay tantas ocasiones donde la persona quizás no tuvo la intención en el momento de tener intimidades, pero cambia de opinión. Por eso Pero la policía aún no si pudo haya haberlo cambiado, hecho de pero esa estaba forma. la otra pareja que también estaba expuesta, estaba participando y sí había un código de entendimiento entre ellos. O sea, la otra pareja, Sí. la muerta en este momento, ella lo sabía. Pero la muerte no puede ella dar autorización, es ella. Y si ella estaba de alguna forma diciéndole a él físicamente Todo lo que es en provocaba, contra de Era la una acción voluntad que de estaba violación. compartida. Pero eso es parte del juego. Era una Decisión acción del caso. compartida. Mire, señores, el que escoge participar en este esquema de vida, los adultos que escogen vivir en este esquema de vida, y que se imponen estas reglas entre ellos, que ellos voluntariamente cumplen, bueno, genial, los que les guste hacer eso. Este señor me dijo algo a mí que me quedé así, y digo, es verdad. Él dice, en el sexo algunas veces se pierde la cabeza. Y en el sexo de este tipo, porque ellos no me están contando a mí, pero yo estoy segura que dentro de todas estas fiestecitas que ellos hacían, había otras sustancias que eran no solamente el amor y el deseo físico. Aquí habían miles de otras sustancias. Y si tú eres un adulto y te metes en eso y participas en eso, y ese es el estilo de cosas que te gusta, qué sé yo, tú sabes el riesgo que hay. Ella sabía que su pareja era una mujer posesiva, celosísima, violenta, Bien y violenta. además que estaba armada Bien violenta. y que tenía estas armas todo el tiempo, y yo lo veo clarísimo. Yo lo veo igual que lo vio la policía.
Para mí, esto fue defensa propia, Defensa porque propia, después de estamos todos esos cuchillazos y 7 tiros, etcétera, etcétera, esto fue defensa Dentro de mi propia. casa, en mi propiedad. Jueguen o no jueguen ellos. Te niego la demanda en su totalidad una loca, y te es una deseo loca. buena suerte. No, He dicho, caso cerrado. Sea cortés, ande con cuidado, edúquese lo más que pueda, respete para que lo respeten y que Dios nos ampare. Hasta el próximo día y gracias por acompañarnos. Como con un presentimiento, tengo un presentimiento de que a mi niña le pueda pasar algo, le decía él, le decía que no, pero él me insistía y me insistía hasta que me convenció y me dijo, mi amor,